Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Esto, esta es otra entrega de Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. El día de hoy quiero continuar ofreciéndoles, eh, digamos, una nueva entrega sobre el cuento. Esta va a ser la segunda. Tengo pensada varias, esta es la segunda. Y para la ocasión, para la fecha, para el día de hoy, lo que quiero es elegir dos cuentos de dos autores argentinos contemporáneos que me gustan mucho. Julio Florencio Cortázar con Continuidad de los Parques y Fernando Sorrentino con Mera Sugestión, como para poder comentar brevemente quiénes son estos autores, de qué se tratan estas obras y finalmente, y como colofón, o si quieren ustedes, la guinda del pastel, eh, trazar un puente, ¿sí? Unos puntos de conexión, digamos, entre un texto y otro. ¿Sí? Bien. Bueno, Julio Florencio Cortázar es un autor argentino, ¿sí? Si bien nació en Bruselas en 1914, en Bélgica. Es un autor que a temprana edad, digamos, 4 años creo que tenía, se mudó a la Argentina y bueno, hizo toda su formación, ¿no? Académica aquí. Bueno, luego se mudó a París, fue, digamos, fue publicando su obra, ¿sí? Tanto cuentos como novelas, tradujo varios cuentos, por no decir todos, y los ensayos también, creo, de Edgar Allan Poe. Tradujo a Margarita Yourcenar, ¿no? Del francés al español. Es un libro que yo tengo acá en casa que se llama Memorias de Adriano. Bueno, en fin, es un autor de sobradísima experiencia y un recorrido en las letras importantísimo. Fallece, ¿no? El 12 de febrero de 1984. De Fernando Sorrentino reconozco que tengo menos datos biográficos. Es un profesor de lengua y literatura, como quien les habla, así que es un colega mío. Creo que nació en 1942 y tiene textos muy interesantes, realmente muy interesantes. Hoy voy a comentar, como les decía, Mera Sugestión, pero en algún momento me gustaría comentar, por ejemplo, En Defensa Propia o En Espera de una Definición, ¿sí? Bueno, hay tantos, me canso de nombrarlos, ¿no? Así que bueno, se trata de dos autores argentinos, uno diríamos más del siglo XX que del 21 y el otro, bueno, a medio camino entre los dos siglos, diríamos, ¿no? Bueno, muy bien. Voy a comenzar con Continuidad de los Parques. Continuidad de los Parques es un cuento fantástico. Es un cuento fantástico que funciona como un pequeño reloj suizo, ¿sí? Realmente, o si quieren, como un moderno atómico, porque realmente es una maravilla narrativa. Es muy breve, ¿sí? Tiene apenas 2 carillas de extensión. Se trata de un personaje masculino por lo que se ve, que el señor tiene una finca, digamos, en el campo, y había comenzado a leer una novela que tiene que interrumpir por unos negocios que surgen, ¿no? Vieron cómo es eso. Y luego retoma la novela y está sentado en un sillón de terciopelo verde, ¿no? De alto respaldo, de espaldas a la puerta y mira hacia los ventanales que dan al Parque de los Robles, ¿no? Entonces aparece allí medio de improviso una especie de segunda historia. Y aquí la habilidad de Cortázar, entre otras, está en que, a diferencia de cuando uno mira un mapa, no puedo advertir si estoy viendo el territorio chileno o el argentino. Es decir, no hay un mojón, un límite, una línea divisoria precisa y filosa entre la ficción que está leyendo el personaje y lo que se sigue narrando y contando. ¿Sí? No les cuento cómo termina, por si les interesa y lo pueden leer. Es muy, muy interesante. Es un cuento que a veces suelo leer dentro del aula y hago el siguiente comentario, también se los oferto a ustedes. Es un cuento que ofrece por lo menos dos niveles de ficción, ¿no? ¿A qué me refiero?
a que estamos nosotros, los lectores, leyendo el cuento de Cortázar, ese es un primer nivel, pero dentro de esa ficción que plantea Cortázar hay otra ficción, que es la del libro que está leyendo el personaje. ¿Sí? Así que por eso hablo de dos niveles de ficción. Bien, esto en el caso de Cortázar. En el caso de Fernando Sorrentino, Mera Sugestión es un cuento también muy breve, muy intensos los dos. Eso es algo que no dije en la primera parte del cuento, pero lo reafirmo ahora. Lo releí antes de grabar este video. Eh, Realmente, si algo tiene el cuento, además de una atmósfera bastante determinada y precisa, es la intensidad. ¿Sí? Se puede tener pocos o muchos personajes, pero si nosotros podemos lograr, como escritores de cuentos, lo digo, o como lectores, ¿no? Eh, crear barra percibir esa atmósfera, me parece que ya hemos hecho bastante. ¿Mm? Entonces, volviendo a Sorrentino, les decía que lo que él propone parte de una anécdota, ¿no? El personaje principal, que es el narrador, es una narración en primera persona, dice que sus amigos tienen razón, ¿sí? Que él es una persona muy sugestionable. Entonces, ya puedo, a medida que voy contándoles de qué se trata, planteando un paralelo, ¿no? Con el cuento de Cortázar. El personaje, bueno, cuenta que estaba leyendo una novela de terror y que se sugestionó, que tenía la idea de que un asesino brutal estaba esperándolo con la puerta cerrada en la cocina y cuando él entrase le clavaría el cuchillo en la espalda y lo mataría, ¿no? Entonces entra el portero con dos o tres cartas, él le dice que se le durmió la pierna, ¿no? El narrador, y si puede ir a la cocina a buscarle un vaso de agua. Bueno, y como en el anterior, no les cuento cómo termina por si quieren leerlo. Realmente me parece una delicia maravillosa. Entonces, aquí tenemos también otra posibilidad narrativa, ¿sí? Otro cuento, en algún punto también de interpretación fantástica, si quieren. No digo que sea la única interpretación, puede tener un montón de interpretaciones, ¿eh? Eso siempre también lo aclaro cuando estoy dando clase en el aula. Ustedes pueden tener, le digo a mis estudiantes, todas las interpretaciones que quieran, no van a estar ni bien ni mal, porque coincidan o no con la que yo tengo del texto, eso desde ya. Y entonces les decía, para mí ambos textos son fantásticos. Ambos textos plantean no sé si decir un problema con respecto a nuestro posicionamiento ante la ficción, no digo eso, pero sí una posibilidad, en ambos casos me parece, de una ficción más poderosa que la realidad, ¿no? Cuando a veces les comento a mis estudiantes qué es lo que yo entiendo, ¿no? Como profesor de literatura y como lector en general, no solamente porque sea profesor, ¿no? Acerca de la ficción, yo les digo que es la primera realidad virtual del mundo, ¿sí? No importa si aparece representada o vehiculizada por una persona que maneja el idioma y que frente a una fogata cuenta una historia. Bueno, esa historia es una historia de ficción, y no lo digo para desmerecerla o para minimizarla, por supuesto que no, al contrario, pero ahora que está tan en boga la realidad virtual y esos visores y juegos que prácticamente, ¿no? Juegos de video o videojuegos, llamémosles así, que prácticamente pareciera que nos sumergen en una realidad alternativa. Bueno, a mí no me pasa otra cosa cada vez que abro un libro y leo. Y ojo que el libro puede ser de historia también, no solamente de literatura, ¿sí? Ahora estoy leyendo uno sobre eh, Berlín la caída, se llama, de Anthony Beevor. Ya grabaré seguramente un video con respecto a ese libro porque es una cosa impresionante. Entonces, volviendo a lo que les decía, creo que ambos cuentos, como un paralelismo interesante, eh, plantean esto, ¿no? Digamos, tal vez para el personaje del cuento de Cortázar, la realidad más fuerte que la propia sea la ficcional, ¿no? La ficticia. Y en el caso del personaje que plantea Fernando Sorrentino en este cuento, puede pasar algo similar, ¿sí? Más allá de darle o no la razón a sus amigos, que parece que lo conocen bien, lo cierto es que algo ocurre ahí, ¿sí? La magia misma de la literatura
hablando de la autorreferencialidad, está dada justamente por lo que le ocurre al personaje una vez que se sugestiona, ¿sí? Fíjense qué interesante el poder de las palabras y de las palabras que pretenden en su conjunto conformar una obra literaria, ¿no? El poderoso influjo que tienen, que el propio personaje, en ambos casos, bueno, sufre, lo digo en sentido positivo, ¿no? Sufre las consecuencias de lo que está leyendo, sufre de alguna manera el, el sortilegio, ¿sí?, de la literatura. ¿Mm? Bueno, espero que les haya gustado. Es algo que a veces me pregunto en un ejercicio de intertextualidad, ¿sí? Por supuesto que el cuento de Sorrentino es posterior al cuento de Cortázar, pero no sé si en algún punto Sorrentino pudo haber estado influido por Cortázar y por ese cuento específico al momento de sentarse a escribir el propio, ¿sí? Eso es algo que en literatura también me resulta muy valioso, como las lecciones que podemos aprender de los grandes maestros narradores, ¿no? Sean ellos quienes sean, digamos, no interesan la nacionalidad o la lengua de origen, ¿sí?, la cultura. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Felicidades para todos.